Jueves 11 de diciembre de 2025 del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy parece, a primera vista, que se opone al de ayer, en que Jesús nos invitaba a aprender de su corazón divino y humano, su mansedumbre y su humildad. Hoy, por el contrario, nos habla de violencia, que el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cómo puede este Evangelio disponernos o cómo podemos aprovecharlo para prepararnos a la gran fiesta de la Navidad? Pues los estudiosos de la Sagrada Escritura hablan que la traducción puede ser activa o pasiva en el verbo de la violencia, es decir, que el reino de los cielos irrumpe con violencia y los violentos lo arrebatan, o que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La traducción elegida es la pasiva. El reino sufre violencia. Entonces, tomemos el primer aspecto, es muy hermoso, porque es verdad que el reino de los cielos, desde que San Juan Bautista comienza a predicar y anuncia la cercanía, la llegada del Mesías, de Jesús, a partir de allí ya no puede detenerse, a pesar de todos aquellos que lo violentan o que quieren extender el reino de Dios a través de la violencia, como podían ser los celotes de la época de Jesús. Pues el reino de Dios es imparable, y esta traducción es muy válida, porque se manifiesta todo el poder de Dios a través de la historia. Sin embargo, la liturgia o la traducción litúrgica propia del leccionario elige la otra opción, que es pasiva. El reino de Dios es el que sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En este segundo sentido podemos decir también que nos aprovecha y mucho, porque hay que hacerse violencia para poder alcanzar esas virtudes de las que nos habla Jesús. Nos decía ayer que aprendamos de su corazón a ser mansos y humildes, y eso supone, ciertamente, para nuestra naturaleza caída, una importante violencia, porque el hombre viejo, como diría San Pablo, siempre quiere sobresalir, destacarse, y ese apetito de la propia excelencia fácilmente se desordena, y aquellos que no se hacen pequeños como los niños no entran en el reino de los cielos. Por eso, para poder entrar en el reino, para que el reino de Dios, el reino de Jesucristo se extienda en nuestro corazón, en nuestro ambiente, es necesario hacer violencia, lo que San Ignacio nos enseña en los ejercicios, el agere contra, hacer la contra a nuestro amor propio, carnal y mundano, dice San Ignacio. Y es muy cierto, porque solo a través de esa violencia que es espiritual, en ningún momento es una violencia física o de las armas, esa violencia de quebrantar la voluntad propia y los caprichos propios de la naturaleza caída, ciertamente nos va modelando o nos dejamos modelar por la acción del Espíritu Santo. Es como el gran obstáculo que tenemos que quitar para que la gracia de Dios trabaje y convierta nuestros corazones. Al fin y al cabo, el reino de Dios lo trae Jesucristo. Él es
el reino de Dios en persona y no puede detenerse. Desde que Jesús se encarnó, murió en la cruz, resucitó y envió el Espíritu Santo, el reino es imparable. Pero para nosotros, en nuestra historia personal, ciertamente necesitamos violentarnos, tanto para obrar positivamente en las obras de misericordia, las obras de caridad, de generosidad, de entrega al prójimo, como negativamente para negar en nosotros todo aquello que obstaculiza la extensión del reinado de Cristo. Pidamos al Espíritu Santo nos conceda la gracia de que Cristo reine en nuestros corazones y así, mediante esa dulce violencia que Jesús hace en nuestros corazones, podamos disponernos más y mejor a celebrar su primera venida. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo.